Bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos abrir la palabra una vez más y porque, Señor, tú nos has ayudado a poder estudiar el libro de los Hechos. Y hoy terminamos y te damos muchísimas gracias por tu provisión en todo este tiempo. Gracias por todos los hermanos que han compartido durante este tiempo también, Señor, y porque hemos podido edificarnos unos a otros, aprendiendo de lo que tú hiciste a través de tus siervos en la historia, Señor. Y te pedimos que en esta mañana también nos hables a través de tu palabra, que nos edifiques, Señor, que nos consueles, que nos fortalezcas y nos prepares para lo que ha de venir. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nuestro pasaje de hoy lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos 17 hasta el final. Hechos 28, 17. Si recordáis de la semana pasada, José Manuel nos dejó a Pablo, recién llegado a Roma, después de su viaje tan accidentado, con tantos problemas y tantas dificultades. Un viaje que Pablo había querido hacer durante mucho tiempo, muchos años, y que se había impedido de una u otra forma, que al final el haber sido detenido en Jerusalén le va a conducir a Roma, pero después de mucho tiempo, después de mucho sufrimiento, después de mucho peligro, y finalmente el Señor, en el momento que el Señor tenía previsto, llega a Roma. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pues que el Señor bendiga su palabra. Y ahora vamos a ir un poco desgranando lo que tenemos por aquí. En primer lugar, una vez que Pablo llega a Roma, ¿qué es lo primero que hace cuando llega Pablo a un lugar? Pues normalmente se pone en contacto con los judíos. Habitualmente lo que hacía era él ir a la sinagoga, pero en este caso es él el que convoca a los principales de los judíos de Roma para que fuesen a hablar con él. Y había 2 motivos por los que quería hablar con ellos. Uno es el habitual, el de predicarles el reino de Dios, pero otro es el motivo por el que Pablo está preso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pablo se va a enfrentar a un juicio donde ha apelado a César y donde se tienen que presentar una serie de acusaciones contra él. ¿Y quién las va a presentar? Pues deberían presentarlas los judíos. Entonces Pablo llama a los líderes de las sinagogas de Roma, que en ese tiempo debían ser unas 7,
y se reúnen con Pablo y Pablo les pregunta qué es lo que van a hacer, básicamente. Porque les explica, como vemos aquí, el versículo 17, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Primera cosa que deja clara delante de los judíos es que él no ha hecho nada en contra de las costumbres de su pueblo. Él no es que haya roto alguna ley, no es que haya hecho ningún crimen, no es que haya despreciado la palabra de Dios, no es que haya hecho ninguna cosa por la que debería estar enfadado un israelita auténtico. ¿Vale? Primero expone esto delante de ellos. Luego después les dice, versículo 18, que los romanos le examinaron y le querían soltar porque no veían en él ninguna causa de muerte. Ya tenemos dos cosas. Él no ha hecho nada contra los judíos. Segunda cosa, los romanos le vieron y dijeron que no había ninguna causa de muerte y por tanto le querían liberar. ¿Lo recordáis, verdad, de anteriores predicaciones? Sin embargo, a veces porque algunos esperaban un soborno, algunos querían congraciarse con los judíos, finalmente Pablo no fue liberado. Pero no había nada legalmente en contra de Pablo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces estaba preso? Versículo 19. Pero oponiéndose los judíos, ¿vale? Había una oposición por parte de los judíos a que fuera liberado. Entonces Pablo dice que se vio obligado a apelar a César. Y como vimos anteriormente, apelar a César implicaba ser llevado a Roma sí o sí. No había más salida que esta. Así que los judíos se encuentran con esto. Los judíos de allí se encuentran con que otros judíos han acusado a Pablo. Y ahora Pablo va a preguntar qué es lo que ellos saben acerca de esto. Y veremos que nada. Pero antes de seguir un poco más adelante, tenemos que ver una cosa de la situación de Roma en aquel momento. Y es que los judíos estaban en una situación muy precaria en Roma. Ahora estamos bajo el gobierno de... perdonad, que se me traba la lengua. Estamos bajo el gobierno de Nerón, ¿vale? Y antes teníamos a Claudio, que había hecho una expulsión de los judíos. Había dicho, los judíos nos molestan, los judíos... Bueno, ya sabéis lo que pasa con los judíos en la historia una y mil veces, que reciben todo tipo de acusaciones y son expulsados de una ciudad o son expulsados de un reino entero o lo que sea en cada momento. Y entonces, en esta ocasión, habían sido expulsados hace muy poco. ¿Qué pasaba? Que la mujer de Nerón sí era amiga de los judíos y los judíos habían vuelto a Roma. Pero estaban en una situación que no sabían si en cualquier momento les podían volver a echar. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque las comunicaciones entre los judíos de Roma y los judíos de Jerusalén podían no ser tan buenas como podría pensarse uno de primeras. Podría decir, bueno, ¿y por qué no le mandan una carta y demás? Pues porque los correos hacia los judíos estaban bajo sospecha. Podía ser incluso peligroso intentar llevar mensajes a las diferentes sinagogas porque podían decir, estos judíos ya están tramando algo otra vez, seguramente nos la van a liar, vamos a echarlos otra vez. Entonces, ese temor de los judíos estaba siempre ahí. Entonces, si lo tenemos en cuenta, entendemos también por qué no reciben ellos noticias de lo que ha ocurrido con Pablo. También podemos ver otra posibilidad, o quizá las dos cosas, es que una vez que los judíos intentan acusar a Pablo en Cesarea y ven que no hay salida, que no les hacen ni caso, que no entienden lo que ellos están acusando a Pablo, dicen, pues bueno, nos rendimos y ya no acusamos más a Pablo y ya le dejamos que hagan con él lo que quieran y como se va, pues nos da igual. Son las dos posibilidades que podemos ver. Pero pueden ser las dos cosas, ¿vale? Simplemente los judíos no se dignaron a ir desde Cesarea hasta Roma, un viaje, como hemos visto, largo, pesado, peligroso. Y finalmente, la cuestión es que vemos que en el versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, yo estoy aquí por la esperanza de Israel. Deja claro este pequeño detalle porque luego lo va a utilizar para introducir la predicación. Pero yo estoy preso por la esperanza de Israel. Entonces,
os he llamado y os digo, oye, a ver, ¿qué sabéis vosotros? ¿Qué sabéis de mis acusaciones, de mis acusadores? ¿Qué vais a hacer vosotros cuando yo me presente en el tribunal? ¿Vais a venir a acusarme? Y entonces, la respuesta de ellos, versículo 21, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que ha denunciado o hablado algún mal de ti. No hemos recibido ninguna carta, ni nadie ha venido a hablar en contra de ti, así que, por nosotros, tú no te preocupes. Nosotros no te vamos a acusar, no hemos recibido nada. No sabemos nada de los de Judea, no sabemos nada de nadie que hayan venido aquí enviado a hablar mal de ti, pero, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, porque hemos oído que esta gente, estos cristianos, son una secta muy rara. Y todo el mundo habla mal de esta secta. Y donde quiera que va siempre causan problemas. Y los judíos de los otros lugares se quejan de que hay unos tíos muy raros que hablan cosas extrañas. Y entonces le dicen, versículo 22, querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Los cristianos no eran los más populares del momento, eso es evidente. Tampoco los judíos, pero ellos tienen un cierto interés por escuchar a Pablo, ven que es una persona instruida, ya directamente en la entrevista que han tenido con él han visto que no es un cualquiera, es alguien que además que está preso, pero no preso de cualquier forma, sino preso con un soldado que le vigila, pero con total libertad de movimientos. Entonces no es un cualquiera, es alguien que le dejan alquilar su propia casa, es alguien que tiene una serie de privilegios que son muy extraños, realmente, y más siendo judío. Y ellos dicen, bueno, tú eres uno de los cristianos, pues queremos saber qué es lo que hacéis, qué es lo que creéis, qué es lo que decís, qué es lo que contáis. Entonces Pablo lo que hace es decir, bueno, ahora no es el momento, vamos a quedar un día, versículo 23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos. Aquí, en primer lugar, había reunido a los líderes de las sinagogas, ahora van a venir muchos, no solamente los líderes, sino otros más, que van a ver a Pablo. Y el versículo 23 es muy interesante porque es que en un versículo está concentrado muchísimo contenido. Tenemos ahí que vinieron muchos a la posada, que Pablo les declaraba y les testificaba ¿desde cuándo? Desde la mañana hasta la tarde. Estuvo prácticamente todo el día hablando con ellos. Seguramente no con ellos todo el rato, sino iban viniendo algunos, les hablaban, venían otros, les hablaban. Algunos quizás se quedaron desde la mañana hasta la tarde porque querían discutir más. Pero él lo que hacía era declarar y testificar del reino de Dios. La predicación de Pablo aquí se está centrando en el reino de Dios. El reino de Dios que vemos reflejado muy claramente, por ejemplo, en los evangelios de Mateo y de Marcos. Se hace mucho énfasis en el reino de Dios, en cómo se ha acercado el reino de Dios. Y aquí la predicación de Pablo viene por esta línea. El reino de Dios se ha acercado. El Mesías, que tanto esperáis, ha venido. ¿Y con qué es lo que hace, además de declarar y testificar? Les persuade, persuadiéndoles acerca de Jesús y cómo, a través de qué utiliza, qué herramientas utiliza. La ley de Moisés y los profetas. O sea que tenemos aquí todo un discurso de Pablo montado. Primero, ¿de qué habla? Del reino de Dios. El reino de Dios ha venido. El reino de Dios ha comenzado. El reino de Dios se ha acercado. Y ahora debéis saber que esto estaba anunciado en la ley de Moisés, que esto estaba anunciado por los profetas. Y además lo podéis ver claramente, persuadiendo, insistiendo, esto está aquí escrito, ¿no lo veis? ¿No veis lo que dijo el profeta Isaías? ¿No veis lo que dijo Moisés? ¿No veis lo que dijo? ¿No veis? Les presenta todas las pruebas. Él está insistiendo, y no en una charla de 1 hora ni de 45 minutos, sino durante todo el día. Él estaba recibiendo montones de personas y él hablaba y les exponía y peleaba y luchaba y estaba entregándose como siempre hacía cada vez que iba a predicar a los judíos. Siempre que iba a las sinagogas hacía algo muy similar. Abría las Escrituras y a través de las Escrituras, a través de los profetas, a través de la ley de Moisés, les predicaba acerca del reino de Dios. Entonces, lo que estaba haciendo aquí Pablo era seguir su método, una vez más. Llevar primero la palabra a los judíos para después llevársela a los gentiles.
¿Y qué reacción hay entre estos judíos de Roma? ¿Qué responden ante la presentación del Evangelio? ¿Qué responden ante que el Mesías ha venido? Ante la posibilidad de ver que ese rey que están esperando, ese rey Mesías, ya ha venido y es Jesús. ¿Qué hacen los judíos? Versículo 24. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Tampoco está diciendo que creyeran. Algunos asentían, decían, pues lo que dice Pablo pues tiene lógica, porque efectivamente los profetas hablan de un Mesías que sufre, efectivamente esto coincide con lo que dice de Jesús, efectivamente, pues sí, puede ser, claro, Moisés dijo que iba a venir alguien como él, pues todo esto me va cuadrando, sí. Pero otros claramente decían, no, imposible, no puede ser. No creemos en esto que nos está diciendo Pablo. Y entonces hay una reacción de Pablo muy llamativa, porque es bastante curioso que saque ahora este texto que va a exponer ahora, pero él lo ve ante el desacuerdo que hay entre los judíos, versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra. Él vio que estaban completamente en desacuerdo, unos con otros y con él. Y él se duele en cierta forma, porque ve cómo se corresponden las palabras del profeta Isaías, que el texto está en Isaías 6, versículos 9 y 10, es lo que viene aquí, en los versículos 26 y 27. Y efectivamente es que es algo desolador. Pablo, durante todo su ministerio, lo hemos visto, siempre va primero hacia los judíos y luego va hacia los gentiles. Pero los judíos son su pueblo y él tiene un sentimiento especial por su pueblo y él tiene una carga especial por su pueblo y él sabe que la palabra de Dios vino a su pueblo y entonces está en esa gran lucha de ver que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, está rechazando el Evangelio, está rechazando al Mesías que decían que estaban esperando. Y entonces eso le duele en el corazón. Y realmente tiene que recurrir a lo que Isaías recibe. Cuando Isaías está hablando de este pasaje, es el llamamiento de Isaías. Es cuando Dios llama a Isaías y le dice, te voy a llamar para hablar, vas a ser mi mensajero, pero no te van a escuchar. Vas a hablar mi palabra y no te van a escuchar. Y Pablo aquí se ve identificado con Isaías. Y dice, pues es que es así, es que es muy triste, pero la dureza del corazón es tal que no ven, que no oyen, que no sienten nada. Y entonces las palabras son tremendamente duras. Fijaos que dice, ve a este pueblo y diles, esto es el Señor diciéndole a Isaías, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Ellos oyen lo que Pablo les está diciendo, pero no entienden. No atan el cabo, no hace ese clic que hace falta para decir, es verdad, es lo que el Señor estaba revelando, es cierto, es la pieza que me faltaba, es Jesús, claro, eso es lo que debería haber pasado. Pero no, ellos no lo entendieron. Y viendo veréis y no percibiréis, una vista que no ve, algo que no puede ver los detalles, que no puede ver las cosas, eso se pierde completamente. Pero hay un motivo, y es porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrosado es lleno de grasa. Se ha llenado de grasa. Hoy en día sabemos perfectamente lo que es un corazón de un cuerpo lleno de colesterol. ¿Qué ocurre? Se obstruyen las arterias, las venas, y finalmente el corazón colapsa. Un corazón que no funciona bien, porque se ha engrosado, se ha llenado de grasa, ya no funciona, ya no hace su labor. El corazón, lo más profundo de cada uno de ellos, se ha llenado de su soberbia, de su complacencia, de sus propios pensamientos, de sus propias leyes por encima de la ley de Dios. Todo esto que han ido añadiendo, todo eso se ha puesto ahí, ha sido como ese colesterol que va obstruyendo poco a poco, hasta que finalmente hay un infarto. Pues esto es lo que ha ocurrido. Este pueblo de Dios se ha ido apartando de Dios y ya no escucha a Dios. Y siguen llamándose pueblo de Dios.
Y es triste para Pablo ver esto. El corazón se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente, ya como un rumor ahí a lo lejos. Sus ojos se han cerrado. Ya ni siquiera es que no vean, no son ojos que no ven, son ojos que están cerrados. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, ni entiendan de corazón, ni se conviertan, ni lo sanen. Porque si pasara todo esto, si ellos vieran, si ellos oyesen, si ellos entendiesen con su corazón, si se convirtiesen, Dios los sanaría. Esa es la promesa del Señor. Que tendrían que abrir los ojos, que tendrían que oír con sus oídos, que tendrían que entender su corazón, que tendrían que convertirse y el Señor los sanaría. Y sabéis que Pablo era uno de los que decían que ojalá los judíos, por celos, aunque fuera por celos, al ver que Dios bendice a los gentiles, ellos que abran sus ojos. Y por eso les dice, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Lo que vosotros no habéis querido oír, ellos lo oirán, y recibirán la bendición de Dios. Y vosotros no, porque estáis en vuestras cosas, porque os habéis cerrado a Dios, porque no queréis escuchar. Pero ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Los judíos se marchan de esa reunión, no han sacado nada en positivo, parece ser, y queda una gran discusión. Y nos quedan cosas al aire sobre qué ocurrió con Pablo y los judíos en Roma. ¿Con estos versículos se está despidiendo a los judíos para siempre? Yo personalmente no lo pienso. Yo pienso que Pablo seguiría discutiendo con cualquiera que se encontrase. Nunca es tarde. Nunca sabes cuándo el Señor es el momento en el que cambia los corazones. ¿Por qué es el Señor el que cambia los corazones? Porque no podemos creer nosotros que tenemos un corazón mejor que el que tenían los judíos. Nuestro corazón estaba endurecido, también hecho polvo por otras cosas, pero también endurecido, también ajeno a Dios, también ajeno al corazón de Dios. Y por eso es tan importante que el Señor toque el corazón de cada uno. Que el Señor cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Que el Señor haga su obra. Y el Señor conoce los tiempos. Y el Señor sabe cuándo es el momento de cada uno. Y Pablo siguió con su ministerio. Si os fijáis, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. Una vez más, seguimos predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, y además lo hace abiertamente y sin impedimento. Dios le regala 2 años para predicar en Roma abiertamente y sin impedimento. Y es algo maravilloso que Dios haya tenido esa misericordia, porque gracias a esa predicación creyeron muchos, y gracias a esos muchos creyeron otros tantos, y la palabra de Dios se ha extendido hasta nuestros días. Y ahora que llegamos al último versículo del libro de Hechos, la verdad es que habría que mirar un poco atrás, porque el libro de los Hechos no es el libro de la vida de Pablo, ni el de la vida de Pedro, ni el de la vida de Felipe, o de Bernabé, o de Esteban, o de cualquiera de los apóstoles. Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, desde el principio, desde Pentecostés, hasta llegar a Roma. Pero Roma es como, digamos, el culmen, porque es el centro del imperio, el centro del mundo conocido en ese momento. Entonces, llegar a Roma significaba llegar al corazón de todo. Y eso es muy importante, ver esa trayectoria, cómo el Señor, desde un aposento donde estaban encerrados los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo, un grupo de personas que no tenía influencia ninguna, un grupo de personas que no tenía nada que hacer,
como movimiento, digamos, unas personas que habían visto cómo su Señor se iba, y sin embargo el Espíritu Santo hace algo increíble. El cristianismo se extiende por todo el imperio, por todas partes del mundo conocido. Y es algo asombroso. Cómo el Señor utiliza no solamente la predicación, utiliza la persecución, utiliza el martirio, utiliza el sufrimiento. Todos esos son ingredientes que el Señor utiliza para la extensión del Evangelio. Y es algo que no tenemos que olvidar. La vida de un creyente no es un lecho de rosas. La vida del creyente no es ajena al sufrimiento. La vida del creyente conlleva peligros. Entonces, ¿qué aprendemos con todo lo que hemos visto en el libro de los Hechos? Primero, que esto no es la obra de un hombre, ni de un grupo, ni de nada, es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Aprendemos también a ser humildes y dependientes del Señor. A veces uno se cree muy importante, o creemos que otras personas son muy importantes, o son básicas, pero el Señor utiliza cualquier tipo de circunstancia para abrirse camino, porque el Evangelio tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra, porque el Evangelio tiene que ser predicado en cualquier lugar, porque todos los que deben creer tienen que creer. El Evangelio estará hasta que se acabe el tiempo de la gracia, y todavía estamos en el tiempo de la gracia. Y ese tiempo de la gracia nos ayuda, nos anima a seguir el ejemplo de nuestros hermanos que sirvieron al Señor a pesar de todo. A servir como sirvió Pedro, a servir como sirvió Esteban, que sirvió hasta la muerte y por poco tiempo, a servir como hizo Felipe, a servir como hizo Bernabé, como hizo Saulo, aún teniendo un pasado terrible, a servir como hicieron gente casi anónima como Lucas, que termina recogiendo todo, como otros colaboradores de Pablo que estaban allí y que apenas se les menciona en los márgenes, pero personas que estaban dispuestos a hacer lo más importante. Y yo me pregunto, hoy en día, ¿qué es lo más importante? ¿Tener casa, trabajo, alimento? Eso es lo más importante. Aspiramos a eso. Aspiramos a tener un local bien cuidado y ya está. No podemos. No nos podemos quedar igual como iglesia que antes de empezar a estudiar el libro de Hechos. Hay personas ahí fuera que no conocen nada. Hay personas cerca de nosotros que no conocen al Señor. Y yo soy el primero que a lo mejor me da vergüenza hablar con un vecino. Y no debe ser así. Y debo rogar y pedir y suplicarle al Señor, Señor, dame valor. ¿Qué más me da que me desprecie? ¿Qué más me da que hable mal de mí? ¿Qué más me da que eso me perjudique en mi trabajo? ¿Qué es más importante? ¿Cuánto tiempo va a dar el Señor de gracia? No lo sabemos. Cuando el Señor vuelva, se acabó. Ya no hay tiempo para predicar. ¿Y qué haremos entonces? ¡Ay! Ojalá hubiera tenido un año más. Tenemos el año más ahora. Tenemos que hacer propósitos delante de Dios. Como iglesia, como familias y como individuos. Tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad y cuando yo me pongo a hacer retrospectiva de lo que hemos visto, no me puedo quedar igual. No puedo. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que ir más adelante. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que ver de qué forma es la mejor forma de llegar a aquellos que no nos conocen. Que no nos conocen, no a nosotros, sino al pueblo de Dios, que no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo. Aquellos que están engañados porque viven en otra religión que no es lo que Dios pone en su palabra. Tenemos que mostrar al verdadero Jesús. Tenemos que mostrarlo con nuestras vidas y con nuestras palabras. A eso somos llamados. Y hasta aquí, digamos que llega la parte de predicación 100%. Ahora, si me permitís una curiosidad,
¿No os preguntáis qué pasa con Pablo después? ¿No os habéis preguntado, ¿y ahora qué? Pablo, vale, sí, se ha quedado ahí en una casa 2 años, ¿y qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Sabemos algo por la Biblia? ¿Hay algún otro escrito que nos diga algo acerca de Pablo? ¿Qué ocurrió después de todo esto? Pues algo tenemos. Entonces, solamente a modo de curiosidad y porque no es 100% seguro, ¿vale? Está basado en la tradición de la Iglesia primitiva, está sacado de algunos versículos de las cartas del apóstol Pablo, que nos indican dónde ha estado y dónde no. Entonces, hasta ahí nos puede ayudar para poner, digamos, lo que probablemente, incluso a veces casi con toda seguridad, pero no 100%, puede pasar con Pablo, ¿vale? Por eso quería hacer este corte. Quería llevar la predicación hasta aquí y luego hacer este corte. ¿Qué ocurrió con Pablo después de estos 2 años en la casa alquilada de Roma? Pues ocurrió lo siguiente, que Pablo fue a juicio ante el tribunal de César y no hubo acusación. Y Pablo fue absuelto. Entonces Pablo, alrededor del año 62-63, quedó libre. Pablo fue liberado en Roma. ¿Y qué hizo después? Pues Pablo, después de ir a Roma, tal como él tenía previsto, y como nos dice la carta a los romanos, fue a España. ¿Y cómo sabemos que fue a España? David, te lo estás inventando. Aunque en la Biblia solamente dice que tenía ganas de ir a España, no dice que fue. Pues si leemos las cartas de Clemente a los Corintios, dice en esas cartas que Pablo había llegado al extremo de Occidente, después de ser liberado. El extremo de Occidente era Hispania, ¿vale? O España. Bueno, no España, Hispania, realmente. Vamos a hablar con propiedad. Hispania, la península ibérica. Llegó hasta allí. Pero quizá más claro todavía es el testimonio del canon de Muratori, del siglo II, ¿vale? Año 170 aproximadamente. Es un documento muy interesante, además, es el primer canon de las Escrituras del Nuevo Testamento, y allí se explica por qué se incluyen ciertos libros y por qué ciertos libros no se incluyen. Entonces, cuando habla del libro de Hechos, dice que el libro de Hechos es muy interesante, que se escribió... ¿Cuándo se escribió el libro de Hechos, realmente? Pues muy posiblemente entre el año 62. Sí, en el año 62, no pudo ser después. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió después? Murió Santiago, no está reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo no vas a reflejar la muerte de Santiago, el que se encargaba de la iglesia en Jerusalén? ¿Qué más pasó? Pues según dice aquí, leo textualmente para no equivocarme, dice, relata al excelentísimo Teófilo lo que sucedió en su presencia, como queda evidentemente de manifiesto, por el hecho de que pasa por alto la pasión de Pedro, también, y el viaje de Pablo desde Roma hasta Hispania. Es decir, que en el siglo II la comunidad cristiana sabía a ciencia cierta que Pablo había estado en Hispania. Lo sabían, era algo conocido, era algo que todo el mundo sabía. Pablo había estado en Hispania, por supuesto, y fíjate que Hechos es muy antiguo porque ni siquiera recoge cuando murió Pedro ni cuando Pablo estuvo en Hispania. Entonces, pudo llegar hasta Hispania y suponemos que estuvo unos meses durante el año 63. El viaje, bueno, ahí ya no os voy a liar mucho con los comentaristas, pero dicen que el viaje desde el puerto de Puteoli hasta Tarragona o Gades, el de Gades serían unos 7 días de barco y el de ir a Tarraco 4 días. O sea, en simplemente una semana podía estar en España sin ningún problema. Y pudo predicar allí, y estuvo unos meses, y volvió. Y después hizo otro segundo viaje, esta vez a Oriente, a las iglesias en las que había estado anteriormente. Y ahora sí, voy a pedir que tengáis vuestra Biblia a mano porque voy a leer algunos versículos. Vamos a ver, entonces, en primer lugar, Pablo se dirigió a Creta con Tito. ¿Vale? Por ejemplo, le dejó allí para que, cuando fue a Creta, dejó a Tito allí para que
organizarse en las comunidades existentes. Y lo vemos en Tito capítulo 1, versículo 5. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Vale? Este viaje no ha sido anteriormente, sino que tuvo que ser después, no hubo otro momento. Y dejó a Tito en Creta para que corrigiese lo que estaba mal y estableciese ancianos en las diferentes ciudades de Creta. Después de Creta, Pablo estuvo en Éfeso y posiblemente con la intención de cumplir lo que le prometió a Filemón en su carta, de ir a verle. Posiblemente tenía la intención de llegar hasta Colosas, pero no sabemos si llegó hasta allí, pero sí sabemos que dejó en Éfeso a Timoteo. Después tenemos que Pablo se marchó desde Éfeso, pasando por Neápolis y Filipos. Y finalmente, vamos a ver, y tenemos aquí otro versículo en Tito 3:12. Tito 3:12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Así, allí pasa el invierno, en Nicópolis, o en Neápolis, depende de la versión, y finalmente, desde allí, va a Troas, donde se hospeda en casa de Carpo, donde vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. 2 de Timoteo 4, 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. ¿Qué ocurrió cuando Pablo estaba en Troas? Pues que le pilló el 18 de julio del 64. ¿Y qué ocurrió el 18 de julio del 64? A ver, los estudiantes de historia. ¿Qué ocurrió el 18 de julio del 64? ¿Qué ocurrió en Roma el 18 de julio del 64? Un gran incendio en la ciudad de Roma. Y el pueblo de Roma echó la culpa a Nerón. ¿Y Nerón a quién echó la culpa? A los cristianos. Y empieza una gran persecución y hace que los cristianos sean perseguidos por todo el imperio. ¿Y a dónde pilló a Pablo la persecución? En Troas. Y eso explica por qué no pudo coger su abrigo, no pudo coger los libros, porque fue detenido allí. Y de allí fue llevado a Roma otra vez. Y allí estuvo cautivo, y la carta de 2 de Timoteo nos explica esta segunda cautividad de Pablo en Roma. Y es bastante interesante ver cómo Pablo habla en 2 de Timoteo de un juicio, de una primera vista, que parece que la salva bien, y él se alegra de haber dado testimonio, otra vez más, de poder dar testimonio delante de los gentiles, de Dios, y parece que está bien, pero aún espera una segunda vista. Fijaos lo que dice, 4:16, 2 de Timoteo 4:16. Y fijaos también lo que ha ocurrido con sus ayudantes. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fue librado en una primera vista. Y él tenía la esperanza, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a pesar de esto, si vamos un poquito antes, ya sabemos que él está preparado para ser sacrificado. Él está preparado para marchar con el Señor. Realmente esta seguridad de preservación para su reino es preservación para ir con el Señor. Y lo que nos cuenta la tradición
es que posiblemente en Roma, en la cárcel de Roma, estuvieron más o menos en la misma época tanto Pedro como Pablo. Pedro, como solamente era un judío, pues fue muerto, crucificado. Algunos de la tradición dicen que crucificado cabeza abajo y demás. Bueno, crucificado. Pedro murió allí. Pablo, como era ciudadano romano, tenía, no sé si decir una benevolencia mayor, pero bueno, él también fue condenado a muerte y lo que hicieron con él, como era ciudadano romano, fue sacarle de la ciudad, azotarle, ¿vale? Y estamos hablando ya de un hombre que tenía ya más de 60 años, con toda una tralla de viajes alrededor. Entonces, imaginaos lo que podían hacer los latigazos a Pablo y después de los latigazos, atarle a una columna y cortarle la cabeza. Es un final humanamente muy triste, pero ese no es el final verdadero. Por eso no es lo que queda en la palabra, porque la palabra de Dios no importa eso es lo de menos. La forma en la que muere no importa. Lo que importa es lo que Pablo dejó. ¿Qué dejó Pablo? ¿Qué dejó Pablo? Pues un testimonio. ¿Qué hizo Pablo? Servir al Señor hasta el final. ¿Qué hizo Pablo? Pelear la buena batalla, terminar la carrera, ganar el premio. Eso hizo, fue fiel hasta el final. Pablo es un ejemplo para nosotros, en muchos sentidos. Pablo fue una herramienta que el Señor utilizó magistralmente. Un hombre lleno de dones, un hombre preocupado por la iglesia, preocupado por el pueblo de Dios. Si fuéramos la mitad que Pablo, estaríamos, vamos, por las nubes. Pero realmente es el Señor el que hace todo, porque todo empieza por un hombre que quería matar a los cristianos. No importa de dónde vengas. No importa. No importa cuál es tu pasado. Eso es irrelevante. Lo que importa es lo que el Señor puede hacer contigo. Y el Señor puede hacer muchísimas cosas. Y tú lo que tienes que hacer es dejarte en manos del Señor. Entregarte al 100%. Como hablábamos esta mañana, amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Señor, con una persona que está completamente entregada a Él, lo utiliza, lo usa, lo pone en un lugar o lo pone en otro. Le da palabras en el momento adecuado. Y no hace falta ser un Pablo. Puede ser un Mitchell, puede ser un Ken, puede ser una Elvira, puede ser una Blanca, puede ser cualquier persona, hasta un David, fijaos, hasta un David puede ser. Y el Señor puede utilizarlo. No importa. No importa. Lo que importa es dejar actuar al Señor. Y cuando el Señor actúa, pasan maravillas. Entonces, pues vamos a orar para que el Señor se lleve toda la gloria y nos ayude a seguir en su camino. Señor, bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos visto en ella, gracias por el ánimo que nos da, gracias por el realismo también que encontramos en ella, y gracias, Señor, porque tú haces tu obra, y gracias porque has tenido el deseo de utilizarnos a nosotros, que no somos nada, no tenemos nada especial, pero tú quieres utilizarnos para extender tu palabra, para extender el reino tuyo, Señor. Y queremos, Señor, que nos ayudes a estar disponibles para hacerlo. Queremos que cambies nuestras vidas, nuestro corazón, que quites los estorbos que hacen que no podamos predicar tu palabra, que nos ayudes a estar fuera y a hablar a los que no te conocen, que nos ayudes a dar testimonio allí donde tú nos pones, que nos ayudes, Señor, te suplicamos tu ayuda para que liberes nuestro corazón de cualquier tipo de grosura, para, Señor, tener corazones limpios y entregados a ti y poder llevar tu palabra y que muchas personas que aún no te conocen te conozcan y se entreguen al Rey de Reyes.
Señor, bendícenos y guárdanos. Ayúdanos a meditar en estas palabras y tenerlas en cuenta para nuestra vida. Y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.